y empezamos la segunda parte del estudio de las profecías sobre Israel, que especialmente el pueblo adventista tiene que llegar a conocer, porque esa es la promesa de Dios. Cuando en Babilonia se estaban por cumplir 70 años desde la destrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén, Daniel oró a Jehová y él le respondió. Y Daniel estaba preocupado por la visión de Daniel 8 y por la obra de El Desolador, que echaría por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, y no entendía la visión. El templo de Jerusalén había sido asolado por Babilonia en el año 586 a.C., y ahora la profecía anunciaba un nuevo asolamiento, que aparentemente duraría 2300 tardes y mañanas, junto con la destrucción del pueblo de Dios. Y vamos a leer las profecías que Daniel conocía y lo tenían preocupado. Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, se iba a levantar, habría un hombre que se levantaría en contra de Dios y asesinaría a los santos del Altísimo. Y para Daniel, ¿quiénes eran? Era su pueblo. Daniel 8:23 al 24. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahora, cuando uno lee el hebreo original, como lo leía Pablo, por eso él dijo, cuando venga la apostasía, porque eso dice el original, se va a levantar ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia. ¿Por qué? Porque usaría el poder de la bestia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, ¿qué haría este hombre de pecado, como lo llama Pablo? Buscaría destruir, asesinar a todo el pueblo de los santos, ¿no? Se levantaría contra el Altísimo y buscaría asesinar al pueblo de Dios. Y en Daniel 8, 9 al 12 anunciaba la profecía y se engrandeció hasta el ejército del cielo, ¿no? O sea, y acá el ejército del cielo es un símbolo ¿de quién? Del pueblo de Dios. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y les pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ¿no? Y por él fue quitado el continuo. O sea, la obra que se hacía en el santuario a favor del pueblo de Dios. Y el lugar del santuario fue echado por tierra. Ahora, ¿cuál sería el santuario? Y Daniel no lo entendía. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y como leemos en Daniel 8:14, y la profecía anunciaba que pasarían 2300 tardes y mañanas. Y después, luego, el santuario sería, nuestra traducción dice purificado, pero el original dice hecho derecho, puesto en pie o reedificado. ¿Y cuándo sería esto? Como dice Daniel 8:19, al fin de la ira. Esto ocurriría al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces, lo que se le mostró a Daniel 8, porque estaba el tiempo de la ira, que nosotros sabemos, ya lo vimos, que comenzó el 723 a.C., y eso, como duraría 2520 años, ya anunciaba que en 1798 llegaría el fin de la ira, el fin del tiempo de las bestias, y después empezaría el tiempo del fin. Entonces, lo que Dios le estaba mostrando a Daniel es lo que sucedería. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Lo que sucedería en el tiempo del fin, o sea, son eventos que ocurren aquí, después de 1798. Pero Daniel no lo entendía. ¿Cuándo ocurrirían estas cosas? ¿Cumpliría Dios sus promesas? ¿Serían reedificados los lugares asolados por Babilonia al cumplirse los 70 años que anunció por medio de Jeremías? ¿Podría habitar nuevamente en Jerusalén el pueblo judío? ¿Habría que esperar hasta el fin de la ira para que los lugares asolados fueran reedificados? Todas estas cosas estaría preguntando Daniel en su mente. Dios había enviado a Gabriel a explicarle la visión, pero Daniel no podía asociarla con las promesas de Dios al pueblo judío. No comprendía la visión. Y vamos a ver algunas de las promesas. Las encontramos, por lo menos, por ejemplo, en Jeremías 24, 5 al 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a las tierras de los caldeos para bien. O sea, fíjense que cuando Dios permitió que ese pueblo fuera transportado
de Jerusalén a Babilonia, incluyendo a Daniel en la primera deportación, fue para bien. Y después permitió que fuera llevado, ¿quién? Ezequiel y todos los artífices, todos los artesanos de Jerusalén, porque Nabucodonosor quería reedificar Babilonia. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo. Y yo les seré ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y después anunció lo siguiente, Jeremías 29, 10 al 14. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, fíjense, cuando se cumplían los 70 años, y Daniel estaba viendo que se estaban cumpliendo, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y esa era una promesa que estaba en firme. ¿Cuándo cumpliría Jehová la promesa de la ley de Moisés? Y podría el pueblo de Israel empezar a amar a Jehová con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Cuándo podría llegar a tener vida? Porque había otra promesa. Y por medio de Jeremías, Dios le anunció cuándo cumpliría la promesa de la ley, que está en Deuteronomio 30. ¿Y qué dice ahí? Deuteronomio 30, 1 al 6. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y eso se tenía que cumplir. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. ¿Y qué haría? Circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué haría Jehová? Empezaría a escribir su ley en la mente y el corazón de su pueblo, como le explicó a Jeremías y Ezequiel. ¿Habría que esperar hasta el fin de la ira, hasta el tiempo del fin? No. Cuando llegó sobre Judá y sobre Jerusalén el tiempo de la ira, por medio de Jeremías y Ezequiel, Jehová les anunció cuándo y cómo les circuncidaría el corazón, para que verdaderamente lo conocieran y lo amaran. Sería cuando él trajera a el Mesías, el renuevo justo de David, el renuevo de Jehová, y lo haría escribiendo su ley en la mente y en el corazón de su pueblo, como lo habría hecho en primer lugar con el Mesías, para que él fuera el renuevo justo de David y pudiera llegar a ser nuestra justicia. Fíjense, Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David renuevo justo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Tenía que traer de vuelta a su tierra, a su pueblo, para que reedificaran a Jerusalén el templo, y después traería al Mesías. Y eso se tenía que cumplir. Y Jehová levantaría a David renuevo justo. ¿Qué quiere decir? Un hombre justo, porque justo no había ninguno. Y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará. ¿Cómo lo llamarían al Mesías? Los que lo conocieran. Jehová. Justicia nuestra. Porque como anunciaba la profecía, Jehová sería el que se haría hombre. El renuevo justo de David, ¿quién es? Es Dios con nosotros, como lo anunció por medio de Isaías, Emanuel. En aquel tiempo, Isaías 4:2, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra
a los sobrevivientes de Israel. Y como decía el Salmo 40, versículo 8, ¿qué pasaría con este renuevo justo? Tendría la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Por eso, su deseo siempre sería hacer el bien. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y ese es el pacto que Dios había anunciado por medio de Jeremías y por medio de Ezequiel, justamente qué haría, cómo haría para circuncidar el corazón de su pueblo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de enviarles al Mesías. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ese pueblo, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos otra cosa escrita en la mente y el corazón. Y esta es la promesa de Dios. Escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo amemos a Él y amemos a nuestros prójimos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Va a ser el pueblo que conoce a su Dios. Porque esta palabra conocer tiene un significado profundo. Significa conocer realmente a Dios, significa conocer lo que Él siente y lo que piensa, cuáles son sus caminos y andar por ellos. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel 36, 25 al 27 lo explica del siguiente modo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿De qué? De todo lo que tenemos en la mente y el corazón, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, una mente nueva dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Y esto es lo más lindo. Jehová promete que su presencia, la que estaba en el tabernáculo del desierto, en el lugar santísimo, y después en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, ¿dónde estaría? En su pueblo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, porque su pueblo sería su templo. Y haré, ¿y qué haría? ¿Para qué? Para Él hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que era imposible y lo que estaba lejos de nosotros. Ya no sería imposible. Y para cumplir sus promesas, Jehová pondría su espíritu, su presencia, la presencia que en ese tiempo se manifestaba en el templo de Jerusalén, dentro de cada uno de los miembros de su pueblo, les haría parte de su templo y pondría el lugar de su santuario en medio de ellos. Este sería el lugar del santuario de Dios que sería echado por tierra por el desolador. No el templo de Jerusalén, vamos a ver, porque el templo sería reedificado y destruido en años 70. Pero el desolador vendría después de la destrucción del templo. Y lo que echaría por tierra sería el templo del nuevo pacto. Un templo edificado con personas, con piedras vivas, al destruir al pueblo de los santos, como anunciaba la profecía. Pero Daniel no podía entenderlo, ¿no? Como tampoco el pueblo de Israel lo entendía, ni siquiera los discípulos de Jesús lo entendían. Y esta es la profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, ese niño, el Mesías, ¿quién es? El Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, ¿y cuál era ese reino? Porque si Dios ponía su espíritu dentro de su pueblo, ese pueblo sería su reino. No es un reino político y físico como los otros reinos, es otro tipo de reino. Y el pueblo de Dios tenía que comprenderlo. Y como dice en Ezequiel, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¿Por qué?
porque Jehová pondría su espíritu en nosotros y Él haría que pudiéramos andar en sus preceptos y guardar sus estatutos y ponerlos por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Ahora, pero esta tierra es simbólica. ¿Por qué? Porque cuando llega el cumplimiento del tiempo, lo simbólico se transforma en lo simbolizado. Y esta tierra es el reino de Dios. Y el monte Sión, ¿cuál pasa a ser? Es un símbolo del reino de Dios, pero no un reino físico. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo con ellos, será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ahora, ya había anunciado Jehová que el templo de Jerusalén sería destruido nuevamente, como saber. Pero por medio de Ezequiel, ¿qué dice? Pondré mi santuario entre ellos para siempre, porque es otro santuario. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, pero para siempre, ¿qué significa? Porque el lugar santuario de Dios, el nuevo pacto, sería echado por tierra. Pero sería reedificado. Lo mismo que sucedió con el templo de Jerusalén, pasaría con el templo de Dios. Pero aunque hubiera sido echado por tierra, Dios estaría esperando a que su pueblo volviera a entrar al lugar santuario, porque la puerta del templo quedaría abierta hasta que fuera encontrada nuevamente. Y ese sería el reino de Dios, el reino del Mesías, no un reino político. Pero Daniel no podía comprenderlo. Y cuando se estaban por cumplir los 70 años, Daniel se acordó de las palabras de la ley de Moisés y de las palabras que Jehová había enviado a su pueblo por medio de Jeremías. Entonces, buscó a Jehová de todo su corazón, haciendo lo que la ley de Moisés indicaba que debía hacer para recibir la bendición de Dios. Porque cuando Dios habló de la bendición y la maldición, también en la maldición dijo lo siguiente: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra a sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Esto es lo que Daniel se había dado cuenta, que decía la ley, que tenían que hacer para que Dios los llevara de nuevo a su tierra. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo. ¿Cuántos? 70 años que no había reposado, porque por 70 semanas de años el pueblo de Israel había dejado guardar la ley. Pero la tierra gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterá al castigo de sus iniquidades. Por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes, me acordaré de ellos por, dice, el pacto antiguo. Fíjense, en la misma ley de Moisés, Dios está diciendo que ese pacto llegaría a ser el pacto antiguo. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Y terminé diciendo: yo, Jehová, yo, Yahvé, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Daniel se acordó de eso y empezó a orar y a cumplir lo que decía la ley. Por eso, en sus palabras, en Daniel 9, tomando a partir del versículo 11, leemos lo siguiente: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés,
todo este mal vino sobre nosotros. ¿Y qué pasó? Se acordó que no se habían arrepentido y no habían orado a Dios. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y lo hermoso es que cuando Daniel buscó a Jehová de todo su corazón, cumpliendo las palabras de la profecía de la ley de Moisés, el pacto antiguo, como Dios mismo lo llamó, inmediatamente Dios le respondió y envió nuevamente al ángel Gabriel para que le revelara cuándo sería reedificada y habitada nuevamente Jerusalén, cuándo vendría el Mesías y él empezaría a cumplir la promesa de la circuncisión del corazón de su pueblo, poniendo su santuario en medio de ellos, para siempre. Y también la explicación de parte de la visión, porque le explicó cuándo vendría el desolador. No le explicó lo que significaba, sino separó el tiempo de la venida del desolador, el cumpliendo la profecía de Daniel 7 y 8, de las 70 semanas que estaban determinadas sobre el pueblo de Israel. Y esto es lo que dice Daniel. Aún estaba orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí viene la profecía de Daniel 9, que es para el pueblo de Israel, y el pueblo judío debería entenderla. Esto es lo que Gabriel le explicó a Daniel, y Daniel entendió acerca de la orden y acerca de la visión. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Fíjense, esto tenía un objetivo. Dios determinó 70 semanas o 490 años con un objetivo: terminar la prevaricación, el pecado consciente, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. O sea, iba a haber un cambio, porque como pasaba con el pueblo de Israel, continuaba pecando, continuamente pecaba y continuamente estaba abierta la puerta del santuario para que vaya ante la presencia de Dios y Dios lo perdone y traslade sus pecados al santuario. Pero Dios prometía traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, porque iba a ser ungido el Mesías en las 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas de las 70. Y se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos, porque la orden sería dada, y como vemos en la historia, cuando leemos a Esdras y a Nehemías, Jerusalén fue reedificado en tiempos angustiosos. Y después vendría el Mesías. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y la profecía anunciaba que moriría. ¿Para qué? Como decía al comienzo de la profecía, para expiar el pecado. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. O sea, 70 semanas estaban terminadas sobre Jerusalén y el pueblo de Jerusalén para hacer todo esto. Y después, las ciudades del santuario serían nuevamente destruidas. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué decía? ¿Qué le estaba diciendo Dios a su pueblo? Que él no volvería a reedificar la ciudad de Jerusalén ni al templo de Jerusalén. Pero habría otro lugar, su santuario. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Al fin de la semana 70 confirmará el pacto con muchos. La promesa de Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en la mitad de esta semana 70 hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no habría más sacrificio y ofrenda. ¿Por qué? Porque aunque siguiera el pueblo de Israel ofreciendo sacrificios y ofrendas del templo de Jerusalén hasta que fuera destruido en el año 70, eso ya no tendría valor alguno.
Dios se habría retirado del templo de Jerusalén a la mitad de la semana, cuando lo simbólico habría sido reemplazado por lo real, y el templo de Jerusalén simbolizaba algo, otro templo. Después dice, y ahora le dice a Daniel, le explica lo que va a pasar después de la destrucción de Jerusalén, después de las 70 semanas. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahora, pero ¿qué lugar santuario de Dios va a echar por tierra? No el templo de Jerusalén, otro lugar santuario de Dios. Porque como él lo anunciaba, estaría morando en el pueblo de los santos. Y para echar por tierra ese lugar de su santuario, tendría que asesinar al pueblo de los santos, ¿no? Pero vendría después, con la muchedumbre de las abominaciones. Cuando viniera la apostasía, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, hasta que llegue el fin. Y lo que está determinado se rame sobre el desolador. Y esta es una visión amplia del conflicto. Daniel 9, como Apocalipsis 12 nos muestra, nos da una visión amplia de todo lo que sucedería. Entonces repasemos. Primero, sería dada la orden para reedificar y habitar nuevamente a Jerusalén, cosa que ocurrió en el año 457 a.C., cuando Artajerjes cumplió el anuncio de la profecía y Esdras volvió a Jerusalén para hacer esta obra que después concluyó Nehemías en el año 443 a.C. Y a partir de ese momento serían reparadas las brechas del muro y la ciudad asolada por Babilonia sería reedificada y habitada. Esa es la profecía. Porque Jerusalén fue reedificada y habitada, lo que se convertiría en el tipo de la obra que habría que hacer en el tiempo del fin con los lugares asolados por el desolador. Por eso Daniel 8 une justamente a esta orden de reedificar Jerusalén con la orden que se daría en el tiempo del fin, cuando se cumplían las 2300 tardes y mañanas. Y el lugar santuario de Dios en el nuevo pacto sería justamente, esa orden sería la orden para reedificar el lugar santuario de Dios en el nuevo pacto. Y tercero, cuando fue dada la orden, empezaría el periodo de 70 semanas de años que Dios había determinado para el pueblo de Jerusalén. Al cumplirse la semana 69 sería ungido el Mesías príncipe. Evento cumplido cuando Jesús fue bautizado por Juan en el año 27 después de Cristo. Ahora, nosotros llamamos Jesús al Mesías. No es correcto este nombre. Tendremos que decir cuando el Mesías fue bautizado por Juan en el año 27 después de Cristo. Y en la mitad de la semana 70 sería quitada la vida al Mesías príncipe, hecho ocurrido en la Pascua del año 31, el día 14 del mes primero del calendario levítico. Entonces, y con la muerte del Cordero de Dios, porque Dios había anunciado por medio de Isaías que con ese Cordero expiaría la iniquidad y sería el Mesías. Con la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el antitipo del Cordero de Pascua y del macho cabrío, sobre el cual, acá hay un error, lo vamos a corregir, porque el Cordero es el antitipo del Cordero de Pascua y del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, como está definido en la ley de Moisés, con cuya sangre el santuario sería purificado en el día de la expiación, y con esta muerte se empezaría a cumplir la profecía del santuario. Y su muerte haría cesar los sacrificios y las ofrendas simbólicos. ¿Por qué? Porque al empezar, fíjense, a cumplirse la profecía, lo simbólico empezaría a dejar de estar en pie. En primer lugar, la profecía del altar. Y después, todas las ceremonias, en vez de rezarse con la sangre de los machos cabríos o la sangre de los corderitos, sería transformada en otra ceremonia, la que se haría en el nuevo lugar santuario de Dios. Entonces, habría sido expiada la iniquidad, como dice la profecía de Daniel 9, y vendría la justicia perdurable, la justicia escrita por Dios en la mente y el corazón de sus hijos, porque eso es lo que anunciaba la ley de Moisés, y Dios había anunciado por medio de Ezequiel y de Jeremías. Entonces, después de dejar desierto el templo simbólico de Jerusalén, porque la presencia de Dios ya no habitaría ahí, sería edificado el nuevo lugar del santuario de Jehová, el lugar donde Dios habitaría con sus hijos y sería llevado a cabo el continuo, el consejo de paz. Y eso lo había anunciado claramente. Dios primero a David y después a su pueblo por medio de sus profetas.
Segunda de Samuel 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Ya estarías muerto, David habría muerto, pero Dios levantaría a un hijo suyo, un descendiente de él, el cual procederá de tus entrañas, que tendría su carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. O sea, este es el verdadero templo de Jehová y sería edificado por el Mesías. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mí hijo. Y después, por medio de Zacarías, cuando el pueblo volvió a reedificar el templo, Dios anunció justamente a Josué y a los que estaban reedificando el templo que lo que estaban haciendo ellos es reedificar un templo simbólico. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de mí, porque son varones simbólicos. O sea, ustedes son simbólicos. ¿Qué significa esto? Están trabajando en algo simbólico. Y les dice aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo de Jehová, el renuevo justo de David. ¿Por qué aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos? He aquí, yo grabaré su escultura. Entonces, ¿qué dice? Yo voy a engendrar al hijo de David, será mi hijo, y yo lo voy a perfeccionar. Yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y una vez que lo haya perfeccionado, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y eso es lo que anunciaba la profecía de Daniel, Daniel 9. Y como leemos en Isaías 53, Dios había anunciado lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en su cordero, el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para expiar la iniquidad. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y esa es la profecía, verá linaje. ¿Qué quiere decir esto? Porque el primero que sería circuncidado en el corazón sería el Cordero de Dios, el Mesías. Y después vería linaje, habría otros hombres que también serían circuncidados por Dios en el corazón, serían sus hermanos. Por eso habría un linaje, que sería la descendencia ¿de quién? Del Mesías. Los hermanos del Mesías, hijos de Dios. Vivirá por largos días, resucitaría y viviría, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá a sus hermanos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, porque murió como un pecador, llevando nuestros pecados. Y hay algo importante: el que lo mató no fue Roma, no fue el pueblo judío. ¿Qué mató al Mesías? Nuestros pecados. Y él fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y en Zacarías 6, 12 al 13 empieza a anunciar lo que pasaría después de la resurrección del Mesías. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, el hombre, porque el Mesías es su nombre. Y esta es una de las razones que vamos a ver por las cuales el pueblo judío no cree en el cristianismo. ¿Por qué? Porque para un judío cristiano es símbolo del catolicismo. ¿Y qué cree el pueblo judío ahora cuando ve lo que adora Roma y lo que adoran, entre comillas, los cristianos? Cree que son idólatras, que adoran ídolos, y tienen razón. Entonces, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo de Jehová, el cual brotará de sus raíces. ¿Brotará de quién? De Jehová. Es el renuevo de Jehová. Y edificará el templo de Jehová. Entonces, ¿quién edificaría ese templo? El Mesías. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y Jehová llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono. O sea, Dios pondría su trono en este nuevo templo, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Como Dios le mostró a David, y está registrado en Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, escribió David, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué va a pasar? El Mesías sería sacerdote para siempre, habría un nuevo templo. Jehová pondría su trono en ese templo, a su lado sentaría el Mesías, a su diestra, y él sería nuestro sacerdote para siempre, pero sería otro sacerdocio y otro templo, y eso había sido anunciado. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, y está anunciando lo que va a pasar. Entonces comenzaría el reino del Mesías, fíjense. ¿Pero qué cree el pueblo judío? No cree eso. Entonces comenzaría el reino del Mesías, pero no sería un reino político, y el pueblo judío sería el primero que empezaría a ser llamado a entrar en él. 3 años y medio después, en el año 34 después de Cristo, en el día 14 del mes 7 del calendario levítico, finalizaron las 70 semanas. En el día en el que fue muerto Esteban y comenzó la persecución que dispersó por Judea y Samaria a los miembros de la iglesia de Jerusalén. Y esto es un hecho. Y eso hacía inminente la llegada de la nueva destrucción de Jerusalén y el templo, que duraría hasta el final de la guerra, hasta que llegue el fin, porque la ciudad y el templo de Jerusalén no serían reedificados por Dios. Y fíjense, y esto es algo importante, porque ahora vemos que el pueblo judío, el pueblo israelita, está siendo llevado ¿a dónde? A la tierra de Israel. Y Jerusalén fue reedificada. Pero la profecía era muy clara. Y por eso tenemos que entender qué está pasando. Jehová ya no estaría habitando en un templo hecho de manos, como predicó Esteban, sino en el nuevo lugar de su santuario, en los miembros de su pueblo en el nuevo pacto, los judíos circuncidados en el corazón, el templo que sería mantenido en pie durante 1260 años. Y después de la nueva destrucción de Jerusalén, como anuncia la profecía, con la muchedumbre de las abominaciones que serían introducidas en el tiempo de la apostasía, empezando por la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿quién vendría? El desolador. Se manifestaría, como dice Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que haría la obra anunciada en Daniel 8, lo que Daniel no había comprendido y lo había tenido apesadumbrado, porque no comprendía la visión. Y esta profecía se empezó a cumplir en el siglo IV, cuando se manifestó el desolador, el hombre de pecado. Y la profecía de Daniel 9 finaliza anunciando que al final de la guerra, cuando llegue el fin, lo que ya estaba determinado, que son las 7 últimas plagas, será derramado sobre el desolador, que echaría por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, como lo anunciaban las palabras de Daniel 8. Y la profecía de Daniel 8 también anunciaba que después de las 2300 tardes y mañanas, en el tiempo del fin, sería dada la orden para reedificar los lugares asolados por el desolador. Sería recuperado el conocimiento de la verdad, echada por tierra, y los lugares asolados serían reedificados. ¿Dónde? Simbólicamente en el monte de Sión, sobre la roca, sobre Jehová. Porque el monte de Sión es un símbolo del reino de Dios. Pero fíjense, acá tenemos un cuadrito que nos muestra lo siguiente. En el año 457, después de Cristo, durante el tiempo de la ira, porque había comenzado el 723 a.C., fue dada la orden para reedificar a Jerusalén y Esdras volvió a reedificarla, aunque no terminó la obra. Pero a partir de ese momento empezaron las 70 semanas. Y en el año 43 a.C. fue completada la obra de reedificación de Jerusalén. Jerusalén fue habitada. Y las 70 semanas terminaban el año 34. Y se cumplieron. Y después de eso, en el año 70, Jerusalén fue destruida. Y cuando se cumplieron las 2300 tardes y mañanas de la orden, llegamos a 1844. ¿Qué había pasado en el medio? Había venido el desolador,
Después el desolador se habría transformado en el cuerno pequeño, porque había tomado poder político, y no solamente era rey religioso, sino rey religioso de la bestia, sino era rey político de la bestia romana, y usando el poder, ¿no?, de la bestia romana, echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando al pueblo de Dios. Y a partir de ese momento se perdió el conocimiento de la verdad, y el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, quedó cautivo en medio de Babilonia, hasta que llegó el tiempo del fin. Y en 1844 Dios dio la orden de reedificar los lugares asolados por Babilonia. Ahora la Babilonia espiritual. Y a partir de ese momento el tiempo no sería más. Hay un periodo sin tiempo, ¿hasta cuándo? Hasta que el santuario es reedificado. Y cuando el santuario haya sido reedificado y se acabe la dispersión del pueblo santo, entonces empieza a cumplirse la profecía de Daniel 12, lo que Dios le mostró a Daniel. Pero ese periodo, que empezó en 1844, no tiene tiempo. El tiempo en este periodo no es más, no hay más tiempo. Hay una clara señal de finalización. Es que haya 144.000 columnas del templo de Dios. Y ahí aparece el remanente del pueblo que no es pueblo. Porque el que tiene que reedificar este santuario, ¿quién es? El remanente del pueblo que no es pueblo. Porque con este remanente, cuando el santuario haya sido reedificado, Dios va a cumplir la profecía de la ley y va a llamar a celos al pueblo judío. Entonces vamos un poco adelante. ¿Se empezaron a cumplir las palabras de la profecía? Sí. La orden para reedificar y habitar Jerusalén fue dada en el año 457 a.C. Jerusalén fue reedificada por Nehemías en el año 70 después de Cristo, y la ciudad y el templo de Jerusalén fueron destruidos por el ejército romano, ¿no?, en el año 70. Por eso, si analizamos racionalmente las palabras de la profecía y los hechos que podemos ver en la historia, no podemos negar que el resto de las palabras de la profecía también deben haberse cumplido. ¿Fue reedificada Jerusalén? ¿Fue dada la orden? Sí. ¿Fue destruida nuevamente Jerusalén? Sí. ¿Vino el Mesías príncipe? Y tiene que haber venido. Pero esto es negado por los sabios del pueblo judío. El Mesías debe haber venido. Debe haber sido ungido al finalizar la semana 69, en el año 27 después de Cristo. Debe haber muerto exactamente a la mitad de la semana 70, en la Pascua, el día 14 del mes primero del año 31. Las 70 semanas deben haber finalizado exactamente 3 años y medio después, el día 14 del mes 7 del año 34 después de Cristo. Por eso, las 70 semanas deben haber comenzado exactamente el día 14 del mes séptimo del año 457 a.C., el día en el que debe haber sido dada la orden para reedificar y habitar Jerusalén. Y este es uno de los errores que tenía el pueblo adventista, porque no llegaron a entender bien la profecía de las 70 semanas y los 2300 tardes y mañanas. Y las 2300 tardes y mañanas, fíjense, si exactamente Jesús murió un día 14, 3 años y medio después, llegamos a otro día 14. Pero ya no en la Pascua, sino el día previo a la fiesta de los tabernáculos. Y si vamos para atrás y para adelante, siempre llegamos al día 14. Y las 2300 tardes y mañanas deben haber finalizado exactamente el día 14 del mes séptimo del calendario levítico en el año 1844. No en el día décimo, no en el día de la expiación. Porque el día de la expiación el pueblo judío no recibió ninguna orden, sino el día 14 del mes 7 del calendario levítico en el año 1844, cuando llegó plenamente el tiempo de reedificar los lugares asolados por el desolador, porque ahí se cumplió el antitipo de esa orden, ¿no?, como dice Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será reedificado, hecho derecho, puesto en pie. Y en ese tiempo, justamente cuando se dio esta orden, Dios debe haber llamado a el remanente del pueblo que no es pueblo para que haga una obra similar a la que hizo el pueblo judío al reedificar y habitar los lugares asolados por Babilonia. Y por eso hay un paralelo muy claro, y Jesús lo estableció claramente en sus palabras, y lo establece la profecía. Hay un paralelo profético entre el pueblo judío y el pueblo adventista. En el 457 se dio la orden para reedificar Jerusalén. Y a esa ciudad vino el Mesías. 2300 tardes y mañanas después se dio la orden de reedificar los lugares asolados.
Y hasta que fuera reedificado, el tiempo no sería más. Y cuando hubiera sido reedificado, llegaría el día de la batalla, la última batalla. La batalla para liberar a todo el pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia, a los gentiles y al pueblo de Daniel. Y como leemos en Primeros Escritos, página 65, dice Elena, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Qué lugares fueron asolados? La verdadera iglesia del nuevo pacto, el reino de Dios, el lugar santuario de Dios, el nuevo pacto. Y como dice Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Está hablando el Mesías. ¿De quién? Del templo de su Dios. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como anunció en su sermón profético, entonces, en este tiempo, a partir que Dios llama a ese remanente, el reino de los cielos, fíjense, la iglesia remanente será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y nosotros tendríamos que entender las palabras de la profecía, tendríamos que entender todas las profecías de la ley, todas las profecías de los salmos, todas las profecías anunciadas por Dios por medio de todos los profetas, para comprender nuestra misión, lo que tenemos que hacer. Y cuando unimos las profecías de la ley de Moisés y los profetas con el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, y hay 8, porque la octava es la Nueva Jerusalén, porque la Odisea no dura hasta la segunda venida. Vemos lo siguiente, que el antitipo de lo que ocurrió en el 586, cuando Babilonia destruyó a Jerusalén y al templo, es lo que ocurrió en el año, fíjense cuándo, al final del siglo XIII, cuando es terminada la iglesia del desierto, porque a partir del año 31, como Dios anunció, la iglesia primitiva fue sustentada en el desierto por 1260 años, y al final de ese tiempo, aquí, llegamos al año 1291, fue echada por tierra, fue exterminada la iglesia del desierto. El hombre pecado terminó de destruir al pueblo de los santos. Y el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Ese es el antitipo de la obra que hizo Babilonia en el año 586. Por eso Dios al hombre pecado lo llama como el líder de la Babilonia espiritual. Y después vino el periodo de Sardis, hasta que en el año 538, fíjense qué pasó en el tiempo del pueblo de Israel. En el año 538, cuando cayó Babilonia, Ciro dio la orden de ¿qué? Dio la orden para reedificar el templo de Jerusalén. Y en 1517 la iglesia de Reforma salió de Babilonia. Pero no completó esa obra hasta que llegó 1844, se cumplió las 2300 tardes y mañanas, y eso es el antitipo del 457. Dios dio la orden de reedificar los lugares asolados. ¿Y cuándo serían reedificados? Fíjense, en el año 444, Nehemías vuelve y deja de ser el copero del rey y vuelve, cuando se entera cómo está su pueblo, a la tierra de Israel, a reedificar la ciudad de Jerusalén y el muro. Y esa obra la terminan en el año 443. Entonces, esta obra que hizo Nehemías es lo que pasaría cuando las vírgenes fueran despertadas por el clamor de medianoche y los lugares asolados serían reedificados hasta que hubiera 144.000 columnas en el templo de Dios. Y ahí llegaría el día de Jehová. Y se cerraría la puerta para las vírgenes insensatas. Por eso nosotros tenemos que ver en la historia lo que pasó y comprenderlo. Entonces, aquí abajo tenemos un cuadrito donde relacionamos tipo y antitipo. El tipo, en el año 586, Jerusalén es asolada por Babilonia. Y el antitipo, a fin del siglo XIII, el lugar santuario de Dios y la verdad son echados por tierra por el desolador, lo que Daniel no entendía. Y en 538 a.C., con el decreto de Ciro, el pueblo judío sale de Babilonia y vuelve a su tierra para empezar a reedificar el templo de Jerusalén. Y en 1517, la iglesia de Reforma, el ángel de Filadelfia empieza a salir de Babilonia.
Y en el 457 Artajerjes da la orden para reedificar y habitar Jerusalén, y Esdras vuelve a Jerusalén para hacer esta obra acompañado de parte del pueblo. Y en 1844 se da la otra orden, porque esta fecha es muy importante. Las vírgenes salen a recibir al esposo y es dada la orden para recuperar el conocimiento de la verdad y reedificar los lugares asolados. Porque eso es parte de nuestra misión. Antes de predicar fuerte pregón, tenemos que hacer una obra muy clara, que está claramente definida por Dios. Y en el año 444, antes de Cristo, Nehemías volvió a Jerusalén y empezó la reedificación del muro, que terminó en el 443, cuando Nehemías finalizó la reedificación del muro y Jerusalén fue nuevamente habitada. ¿Y cuándo estaría el antitipo de esto? En el clamor de medianoche, porque las vírgenes se dormirían hasta que fueran despertadas por el clamor de medianoche. Y ahí habría sido recuperado el conocimiento de la verdad y los lugares asolados empezarían a ser reedificados, hasta que hubiera 144.000 columnas del templo de Dios, y ya estaría reedificado el lugar santuario de Dios. Y ahí se cerraría la puerta para las vírgenes sensatas y llegaría el día de Jehová, el día de la batalla de Armagedón, el día en el que el pueblo de Daniel será llamado a celos y será libertado, como dice Daniel 12. Entonces fíjense que esto es parte de la profecía que tenemos que hacer el pueblo de Dios y que el príncipe de este mundo no quiere que la conozca. Entonces llegaría el día de Jehová, el día en que los dispersos de Israel serían llamados a celos y llegarían a ser parte del pueblo que conoce a su Dios, porque hasta este momento estarían sin conocimiento. Daniel 12, del 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Entonces, ¿cuándo va a ser libertado el pueblo de Daniel, el pueblo judío, el pueblo de Israel? En el tiempo de angustia, es clara la profecía. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? Va a haber entendidos que van a resplandecer, pero este es el pueblo que no es pueblo. Como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, se le dice a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y qué va a pasar en este periodo? Muchos correrán de aquí, le dice, porque Daniel estaba en Babilonia, de Babilonia, para allá, a Jerusalén. Pero no de la Babilonia física, de la Babilonia espiritual, a la Jerusalén espiritual, al templo de Dios. Y la ciencia, su conocimiento de Dios, se aumentará. Ahora, ¿quiénes serían los entendidos? Y serían los sellados del pueblo que no es pueblo. Y ese sería el especial tesoro de Jehová en el día que le actúe. ¿A qué Jerusalén correrían? No a la simbólica, sino a su antitipo, donde Jehová estaría morando y reinando. Y vamos a leer algunas de las palabras de Pablo, que era judío. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Porque Dios tiene que llamarlo a celos. Entonces, primero entra un remanente, los entendidos, después entra el resto de los gentiles. Y el pueblo de Israel va a ver eso. Va a haber un pueblo que conoce y adora al Dios de Israel. Y luego, todo Israel será salvo. No un pueblo que conoce y adora al Dios de Babilonia. No un pueblo que es idólatra, sino que conoce y adora verdaderamente al Dios de Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y en Deuteronomio 32-31 está la promesa que tiene que cumplirse, porque se tiene que cumplir hasta la última jota y tilde de la ley. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y en ese tiempo Dios no anunció, pero después lo anunció, que estaría en la condición del ángel de la Odisea, serían desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y en esa condición no se puede llamar a celos a nadie. ¿Qué tendría que hacer Dios con ese pueblo? Tendría que hacer maravillas con eso, como anunció
en la profecía de Joel. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Cuando en el tiempo de angustia, como dice la profecía de Isaías 11, del 11 al 16. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, pues está hablando de la dispersión de Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ahí Dios va a recuperar ¿a quién? Va a reunir ¿a quién? A los desterrados de Israel y de Judá. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. ¿Quién los van a ir a buscar? El pueblo que no es pueblo, los filisteos. ¿Qué está diciendo Jehová? Que primero habrá llamado a filisteos a ser parte de su pueblo, como lo dice también en Zacarías. Saquearán también a los de Oriente. ¿Por qué? Porque extraerán todos los tesoros. ¿Y esos tesoros quiénes son? Los hijos de Dios, todos los que tengan hambre y sed de justicia. Edom y Moab le servirán y los hijos de Amón les obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, sobre el Nilo, y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de cuando empezó el tiempo de la ira, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y por supuesto, esta es la palabra profética más segura y se va a cumplir. Y como fue anunciado por medio de Jeremías, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová a los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirá a Jehová su Dios, ¿y a quién? Y a David su rey, a quien yo les levantaré. Servirán al Mesías, reconocerán al Mesías. Y como dice en Zacarías 12, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Por qué? Porque van a reconocer y van a entender las profecías. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Porque ¿quién murió? El que sería el primogénito entre muchos hermanos. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón, en el valle de Megiddo. Porque esto va a ocurrir en la batalla de Armagedón. Yar es el monte y Megiddo justamente es Magedón. Por eso Dios está anunciando que esto es lo que ocurre en la última batalla. Y en Oseas 3, del 4 al 5, Dios anunció, porque en muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. ¿Y a quién? Y a David su rey. Y temerá a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. Cuando estuviera por llegar el fin. Ahí Dios recuperaría a su pueblo. Y por eso el pueblo adventista tiene que entender la profecía. Tiene que entender todo lo que Dios anunció sobre Israel. Porque somos los que tenemos que hacer que se cumpla la profecía. Entonces, volvamos entonces a la edificación del nuevo lugar de santuario de Dios. Porque esto es importante que lo entendamos. ¿Me puedes prender la luz, por favor? La primera piedra viva del nuevo templo de Jehová sería ¿quién? El Mesías, el hijo de David, que Jehová engendraría y perfeccionaría, escribiendo su ley en su mente y en su corazón, hasta que fuera un cordero adulto y sin mancha. Entonces Jehová lo ungiría, pondría su espíritu, su presencia en él, y lo enviaría a cumplir la misión anunciada en las palabras de la profecía. La misión que tiene que cumplir y completar en este tiempo
el pueblo que no es pueblo. Y en Isaías 61, 1 y 2 leemos lo siguiente. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Quién dice esto? El Mesías, el ungido de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad ¿a quién? A los cautivos. ¿Quién estaba cautivo? Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. Porque esta es la misión que tiene que completarse en el tiempo del fin, cuando se anuncie que está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro. Pero eso tiene que ser anunciado cuando sean reedificados los lugares asolados. Y esa es la misión del remanente del pueblo que no es pueblo. Pero esto lo empezó a cumplir el Mesías. Y como leemos en Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, creed en las buenas nuevas, creed en el anuncio de Dios. ¿Qué tiempo se había cumplido? Las primeras 69 semanas, que anunciaban el ungimiento y el comienzo de la obra del Mesías. Él era la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y cuando venciera, llegaría a ser el primogénito de la mujer vestida de sol. Simbólicamente la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, que empezaría a dar a luz a sus hermanos, los hijos de Dios, la simiente de la mujer, que vencería a la serpiente y a su simiente, a sus hijos. Y leo en Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable, porque Jehová pondría la piedra al ángulo de su templo, y después el Mesías completaría la obra. El que creyere, no se apresure. Y por eso, como era parte de la piedra del ángulo del templo de Jehová, Jesús dijo estas palabras. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, a partir de la orden de Ciro, 46 años después se terminó. Y tú, en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba de la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y en Mateo 12, 28 leemos, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. Porque el reino de Dios se había acercado. ¿Y dónde estaba reinando Dios? En la piedra del ángulo de su templo, el Mesías. Y ese era el anuncio de la profecía, porque él era el ungido de Jehová. Y el Espíritu de Jehová estaba morando en él. Ahora vamos a analizar un poco la profecía. Porque él vino a ¿qué? A liberar a los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos a los que les predicaría libertad? ¿Cuál era la cárcel que sería abierta? Porque predicaría la apertura de la cárcel. Los cautivos somos nosotros, todos los hijos de Adán y Eva, los que quedamos fuera del Edén, fuera del templo del reino de Dios, cautivos en el reino del pecado y la muerte, el reino del príncipe de este mundo, simbolizado por el atrio del santuario del desierto, la cárcel en la que estamos. Fíjense, Adán y Eva moraban en la presencia de Dios, donde estaba el trono de Dios, del lugar donde salía el río del agua de la vida y estaba el árbol de la vida, y fueron sacados de allí. Y lo que es el lugar santo es algo que no existía en ese tiempo, ¿no? Pero es algo que Dios anunció como parte del Evangelio. Y quedaron fuera, en el atrio, simbólicamente en el atrio. El lugar donde Dios, actuando como padre y sacerdote de familia, edificó el primer altar. Sacrificó los primeros corderos, confesó los pecados de sus hijos, cargó sus pecados justamente después de perdonarlos sobre sí mismo y los vistió con sus pieles. Porque ahí Adán y Eva fueron justificados. Y después en el santuario les hizo hacer un altar, que era una promesa, porque todos los altares hablaban de un cordero, y cuando sería expiado el pecado del pueblo. Y aquí ellos eran esclavos del pecado, estaban ahí, pero no podían entrar nuevamente a la presencia de Dios. Y estaban fuera del templo. El altar era el símbolo de la promesa. La fuente no estaba disponible para el pueblo. La puerta estaba cerrada y no podían entrar. Hasta que
llegara el año de la buena voluntad de Jehová y se les anunciara libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y eso pasaría. Por eso el Mesías empezó predicando el Evangelio del Reino de Dios. Seríamos libertados, redimidos de la esclavitud cuando Jehová trajera a su Cordero. Y en el antitipo de la Pascua, Él voluntariamente tomara nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de Él. Cuando Jehová, actuando como sacerdote y padre de familia, confesara y cargara nuestros pecados sobre Él, y Él muriera donde nosotros deberíamos morir, en el atrio, en el altar del sacrificio, como un esclavo del reino del pecado y la muerte, para que nosotros pudiéramos vivir en su lugar y fuéramos libertados de la cárcel, entonces se abrirían esas puertas. Entonces se abrirían las puertas de la cárcel y nosotros podríamos salir de ella y entrar en el antitipo de el Edén, en el antitipo de Canaán, en el antitipo del tabernáculo, símbolos del templo y el reino de Dios, en el nuevo pacto, simbolizados de la profecía como el monte de Sión. Para nacer de Dios, vivir en el lugar en el que vivía el Cordero de Dios, en el templo de Dios, donde vivía el primogénito entre muchos hermanos, y ser transformados por Dios a imagen y semejanza del Mesías, para que Él vea el linaje, vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho, como decía la profecía de Isaías 53, que es parte del pacto de Dios con el Mesías. Y el Mesías, la piedra que habrían desechado los edificadores, habría llegado a ser la puerta del templo de Dios y la piedra al ángulo del templo de Jehová. Y voy a leer ahora algunas palabras, y vamos a asociar las palabras de Pablo con las palabras del Antiguo Testamento. Y Pablo en Romanos 9, 30 al 33 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y cuál es la piedra de tropiezo? Porque fue anunciada la palabra de Dios, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y acá está citando dos partes de Isaías. La primera está en Isaías 8, 13 y 14. A Jehová de los ejércitos, dice la profecía, a Él santifica. Sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, Él, ¿quién? Jehová de los ejércitos, será por santuario. Porque el templo del nuevo pacto es la presencia de Jehová en sus hijos. Pero Jehová, fíjense, está hablando de Jehová de los ejércitos, será quien a las dos casas de Israel será por piedra para tropezar. ¿Y en qué tropezaron? En la piedra de tropiezo. ¿Y quién es? Es Jehová. Porque el Mesías es Emmanuel, es Dios con nosotros. Tropezaron con Jehová. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por rey al morador de Jerusalén. Y también esa piedra sería puesta en Sión, porque el Mesías, que es Jehová hecho hombre, que es la piedra de ángulo del templo de Jehová, también sería la piedra que sería puesta en Sión. Por tanto, Jehová el Señor dice así: aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y aquí está hablando del verdadero Mesías, que ¿quién es? Es Jehová. Y en Salmos 118, 19 al 23 leemos: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. ¿Cuándo? Cuando se nos anunciara la apertura de la cárcel. Se abriría al mismo tiempo la puerta del templo de Jehová. La puerta estaba cerrada. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿A dónde? A la presencia de Jehová, al templo de Jehová. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, porque el Mesías fue desechado ¿por quiénes? Por los dirigentes de su pueblo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, ahí se abría el camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios y salir de la cárcel. Los esclavos podrían salir de la cárcel, por eso tenían que oír las palabras del Evangelio, porque la puerta estaba abierta. Habían sido redimidos. Las puertas de la cárcel estaban abiertas y la puerta del templo de Dios estaba abierta. Y
¿Dónde ocurrió eso? Cuando la profecía del altar se cumplió. ¿Dónde? En el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su Cordero, y Él murió tomando nuestro lugar, para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, y permitirnos tomar su lugar. ¿Dónde? En la casa de Dios. Y poder ir a la presencia de Dios para que Dios pusiera su trono en nosotros, y Él se sentara a la diestra de Dios. Y Dios empezara a hacer la obra que había prometido, escribiendo su ley en la mente y el corazón de sus hijos, circuncidando sus corazones. Y como dice el autor del libro de Hebreos, en Hebreos 3, 5 al 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces los miembros de la iglesia primitiva, judíos en primer lugar y después gentiles que se añadieron, sabían que eran parte del templo de Dios y que el Mesías oficiaba en ellos, porque Dios había puesto su presencia y su trono en ellos. Y el Mesías estaba sentado a su diestra. Como Jesús lo dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y estaba haciendo la obra que había prometido. Por eso leemos en 2 Corintios 6, 14 al 18, cuando Pablo le habla no a los hebreos, sino a los gentiles. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré. ¿A quién? No solo al pueblo judío, sino también a los gentiles. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y como dice Pedro, en 1 Pedro 2, 1 al 8, y fíjense, todos estos, los apóstoles eran judíos y los primeros miembros de la iglesia cristiana eran judíos, que seguían asistiendo a las sinagogas hasta que los expulsaron de las sinagogas, porque no tenían una nueva religión, no adoraban al Dios de Roma, adoraban al Dios de Israel, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la ley espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, porque los hermanos del Mesías, los hijos de Dios, eran piedras vivas en el templo de Jehová. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué dice roca? Porque el Mesías es Jehová, es la roca hecho hombre, y tropiezan en la roca, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora, ¿qué necesitaban los hombres para poder entrar al reino de Dios? Necesitaban sencillamente lo siguiente. Primero, oír y creer a las palabras del Evangelio del reino de Dios. Creer que el Mesías es Jehová el Señor, hecho hombre. Creer en el verdadero Mesías y obedecer al Evangelio. Y obedecer al Evangelio, ¿qué significaba? Invocar el nombre de Jehová, y esto lo vamos a correr para que quede más clarito. Obedecer al Evangelio implica invocar el nombre de Jehová y pedir a Jehová que venga a ellos como su reino. Eso es lo que tenían que hacer. Después de oír y creer, tenían que pedir, invocando el nombre de Jehová. Como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Hay otro nombre que podamos invocar en el cual poder ser salvos? No, no hay otro nombre. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado.
y como anuncia la profecía de Isaías 52, donde se anuncia el reino de Dios. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, porque Dios estaría reinando. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Pero ¿a qué Sión llevaría? A su reino, porque es un símbolo del reino de Dios. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Porque la profecía, el pueblo de Dios, es la Jerusalén de Dios, es el templo de Dios. Y eso es lo que predicaban los miembros de Iglesia Primitiva, como lo dice Pablo claramente. A ver, voy a ocultar esto. Romanos 10, del 8 al 17. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es, ¿quién? Jehová el Señor, como dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Padre eterno. Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparad camino en la soledad a nuestro Dios. ¿Y qué confesaban los discípulos? Los verdaderos miembros de la iglesia de Cristo, de la iglesia primitiva. Confesaban que Jesucristo es Jehová el Señor, no que es otro Dios, porque eso es paganismo. Confesaban con su boca que Jesucristo es Jehová el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, porque el Cordero de Dios murió y fue resucitado por Dios, como le había prometido, como leemos en Isaías 53, 10 y 11 y Oseas 6, 1 al 3, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ahí tenemos varios versículos de Isaías, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y le está hablando a quién Pablo, los romanos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, citando Joel 2:32. Porque ellos sabían que el verdadero Mesías es Jehová hecho hombre, el Dios de Israel hecho hombre, por amor a nosotros. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a invocar a Jehová, el nombre de Jehová, si no creyeron en Jehová? ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán de Jehová sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán de Jehová? Porque la iglesia primitiva predicaba del Dios de Israel, si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos, y acá cita Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido dar nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y están hablando ¿de quién? Del Tanaj, el Antiguo Testamento, como decimos nosotros, de la ley, los salmos y los profetas. Porque ahí está anunciada la venida del Mesías y quién es el Mesías y cuál es el Evangelio del Reino de Dios. Por eso, cuando le enseñó a orar a sus discípulos, Jesús les dijo que busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué tenían que pedir? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién tenían que orarle? A Jehová. Tenían que buscar a Jehová todo su corazón. Santificado sea tu nombre, para que se cumpla la profecía. Venga tu reino, hágase tu voluntad en nosotros, como en el cielo, así también en la tierra. Porque el reino de los cielos hay que pedirlo. Y como anunciaba la profecía, Jehová sería por santuario su pueblo y sería muro de fuego en alrededor de su pueblo, alrededor de Jerusalén, alrededor de los redimidos que habría llevado a Sión y sobre los cuales estaría reinando. En Zacarías 2, del 1 al 5, leemos lo siguiente. Alcé pues después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y me dijo, ¿a dónde vas? Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud,
Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla este joven diciendo, y acá está anunciando la nueva Jerusalén, la del nuevo pacto. Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Porque esa es la Jerusalén de la que habla la profecía. Y el muro de Jerusalén es ¿quién? El Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y Babilonia hizo una brecha ¿en qué muro? En este muro. Porque el hombre de pecado apostató del Dios de sus padres, apostató de Jehová y adoró en su lugar al Dios de las fortalezas, a un ídolo. ¿Quiénes fueron los primeros en ser hechos parte del templo del reino de Dios? A partir de Pentecostés del año 31, fueron los judíos que creyeron a las palabras de la profecía, un remanente de la nación judía. Y Jesús los envió a los discípulos a buscar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como leemos en Mateo 10, 5 al 7. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino a gentiles, no vayáis, no vayan a buscar gentiles. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Tenían que hacerles entender las profecías, pero ellos mismos no las entenderían hasta después de la resurrección del Mesías. Y recién ahí empezarían a predicar el verdadero evangelio y podrían entrar ellos primero y después sus hermanos al templo de Dios, al reino de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 11, 1 al 5, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a sus hermanos judíos, porque seguían asistiendo a las sinagogas y les enseñaba a sus hermanos, les predicaban cuál era el cumplimiento de la profecía, y él los perseguía hasta que las comprendió. Y después Dios lo envió a predicarle a los gentiles, porque había llegado el tiempo en que el evangelio tenía que llegar a los gentiles. Pero los otros 12 discípulos les mandó a quedarse en Jerusalén hasta que vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y Pablo dice esto, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta, en ninguna manera. Dios no desechó al pueblo judío, ni al pueblo de Israel, porque yo también soy israelita, de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y agrega Pablo, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Había un remanente de la iglesia, del pueblo judío, que eran los fundadores de la iglesia cristiana. Eran los 12 apóstoles de Jesús, Pablo, y los primeros cristianos fueron judíos. Pero no era el cristianismo romano, no era el cristianismo católico, era el verdadero cristianismo. Ellos creían en la verdad echada por tierra. Y en este tiempo Dios prometió que habría un remanente también que conocería la verdad. Entonces, ¿por qué debían predicar en primer lugar las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque estaban por finalizar las 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Jerusalén, evento ocurrido en el año 34. Y después de su finalización, en el día y la hora que nadie sabía, Jerusalén y el pueblo que habitaba en ella serían destruidos. Por eso, hasta que vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, ello ocurrió en el año 66, el día 14 del mes séptimo del calendario levítico, el día previo a la fiesta de los tabernáculos, porque el Imperio Romano sabía cuándo se reunían y esperaba que todos fueran a Jerusalén para rodear a Jerusalén y a todos los judíos. Los discípulos del Mesías debían darle alimento a tiempo a sus hermanos. Por eso, el autor judío de la carta a sus hermanos, a los hebreos, dice lo siguiente, porque esto lo escribió un judío. Y les habla a ellos cosas muy interesantes, Hebreos 4, el 1 al 10. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reino de Dios, porque
la cárcel había sido abierta, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí está hablando de quiénes. Está hablando de el pueblo de Israel cuando entró a Canaán. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ahora, estaba la promesa de entrar al reino de Dios, porque el Mesías vino a hablar de la apertura de la cárcel, la llegada del año de la buena voluntad de Jehová. Y la promesa de entrar en su reino, en su reposo. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque el sábado y la entrada a Canaán es un símbolo del reino de Dios. Tanto Canaán como el sábado son un símbolo del reino de Dios. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrará en mi reposo, no entrará en Canaán. Por cuanto entrara en Canaán, reposarían de la esclavitud. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿dónde? En el reino de Dios. Y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿por qué? Porque esas palabras se dijeron cuando ellos no quisieron entrar en Cades Barnea, no entrará en mi reposo. Y después por medio de David Dios anunció, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en ese día. Y está hablando proféticamente de que habría un día en que podrían entrar a Canaán, pero no a la simbólica, sino al reino de Dios. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y a eso estaban llamando, ¿quiénes? Los cristianos judíos a sus hermanos, a entrar al reino de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en su sábado, el que ha entrado en la Canaán del nuevo pacto, en el reino de Dios, también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. ¿Por qué? Porque ya no está preso, no está cautivo en el reino del pecado y la muerte, ya puede entrar al reino de Dios y puede empezar a andar en los caminos de Dios, y reposa sus malas obras. Y empieza a andar en el camino de Dios, como Dios anunció, por ejemplo, en Isaías 55. Como son más altos los cielos que la tierra, sí son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el que ha entrado en el reino de Dios ha reposado sus malas obras y puede dejar de ser un árbol malo y empezar a dar frutos buenos. Como dice Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Reposamos de las otras obras. Salimos de la cárcel, del reino del pecado y la muerte. Y fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ese es el testimonio de los hermanos del Mesías, de los hermanos de Jesús. Y luego, a partir del año 34, cuando finalizaron las 70 semanas determinadas para el pueblo judío, el llamado fue extendido a los gentiles, el pueblo que no es pueblo, que también empezaron a ser circuncidados en el corazón. Como Pablo les dice a los gentiles, como leemos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente, porque donde iba Pablo, entraba primero a la sinagoga, porque ese Evangelio era primero para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también al griego, también a los gentiles. Y en Romanos 8:28-29, él cuenta lo que estaba pasando con los que entraban al reino de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, los que aman al Dios de Israel, los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hechos conforme a la imagen de ¿quién? Del Mesías, que tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él vea linaje.
Y en 2 de Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, si algún gentil está en Cristo, si algún judío está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios. Y en Gálatas 6:15 leemos: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que Dios estaba haciendo con el pueblo judío y con los gentiles que creían al Evangelio. Como dice Pablo en Romanos 2:28-29. Pues no es judío el que lo hizo exteriormente, o sea, en el nuevo pacto. No es judío el que lo hizo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, como Dios prometió en Deuteronomio 30, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y le dicen Romanos 9:25-26 a los gentiles que Dios había anunciado que sería llevado el evangelio a ellos. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en Romanos 10:1-20 leemos: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. A Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Porque los gentiles que entraban al reino de Dios eran el pueblo que no es pueblo, con el cual Dios finalmente llamaría celos a su pueblo, a su propio pueblo. Pero primeramente llamó a su pueblo, hubo un remanente que creyó al Evangelio y después mandó a ese pueblo judío a buscar a los gentiles y los fueron a buscar. Como dice Pablo también en Romanos, con la esperanza de poder llamar a celos a sus hermanos, a los de su carne. Y nosotros tenemos que preguntarnos: ¿fue este el verdadero cumplimiento de la profecía? Y el pueblo judío aún no lo cree. Aunque vio que se cumplió la profecía, fue dada la orden de reedificar Jerusalén fue reedificada, se cumplieron las 70 semanas y Jerusalén fue destruida, aún no lo cree. ¿Por qué? Porque los sabios del pueblo judío no lo creen. En la tercera parte de nuestro estudio veremos qué es lo que cree el pueblo judío y cuál es la razón de ello. Como lo anunciaban las palabras de la profecía, el año 70 después de Cristo fueron destruidos Jerusalén, el templo de Jerusalén y los habitantes de Jerusalén, entre ellos los sabios del Sanedrín que no conocieron el día de su visitación, y el resto del pueblo judío fue dispersado por todo el imperio romano. ¿Se cumplió la profecía? Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no desechó a su pueblo, sino está esperando para poder recogerlo de entre todas las naciones. Que tengan una bendecida semana.